lo que hacemos con lo que se nos ha confiado. Hay momentos en los que algo es puesto en nuestras manos y no se siente dramático, sin anuncio, sin un peso evidente, solo algo pequeño, una responsabilidad, una oportunidad, una conversación que podríamos tener, un paso que podríamos dar. Y si somos honestos, hay veces en que en silencio nos decimos que puede esperar, que no es urgente, que no es tan importante, que volveremos a ello después. La mayoría de las veces, nada nos obliga a decidir. Simplemente elegimos qué hacer o no hacer con lo que ha sido puesto en nuestras manos. Y rara vez pensamos que esos momentos revelan algo sobre nosotros, pero con el tiempo revelan más de lo que imaginamos. En uno de esos días, un hombre estaba entre la multitud mientras Jesús hablaba. La gente había llegado temprano. Los caminos ya estaban llenos de viajeros, comerciantes y familias que se movían de un lugar a otro. Algunos habían venido por curiosidad, otros porque creían que en estas palabras finalmente podrían encontrar sentido a lo que significaba vivir bajo el gobierno de Dios. Jesús comenzó a hablar, otra vez, no con mandamientos, sino con una historia. Porque es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. Mateo capítulo 25, versículo 14. El hombre entre la multitud escuchaba. Confiar, no entregar definitivamente, no transferir, confiar. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Mateo capítulo 25, versículo 15. La multitud permaneció en silencio. El Señor se va, sin supervisión, sin rendición de cuentas inmediata. Solo tiempo en el que los siervos decidirían qué clase de siervos realmente eran. El hombre se fue con los demás cuando terminó la enseñanza, pero la historia no lo dejó. Lo siguió hasta los momentos silenciosos de su día. Más tarde, mientras trabajaba, se encontró pensando en lo que significa que algo te sea confiado cuando no te pertenece. Un vecino pasó y le pidió ayuda con una pequeña tarea. Dudó. Tenía su propio trabajo, sus propios planes. Sería más fácil seguir de largo. Se dijo que ayudaría después y siguió caminando. En ese momento parecía algo pequeño, casi imperceptible. Esa noche, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, la historia regresó. El siervo que recibió 5 talentos, el siervo que recibió 2 enseguida fueron y negociaron con ellos y ganaron más. Mateo capítulo 25 versículos 16 y 7. Enseguida, no después de analizar todas las posibilidades, no después de esperar un mejor momento. Actuaron no porque tenían certeza del resultado, sino porque confiaban en aquel que les había confiado. Al día siguiente llegó otro momento. Una responsabilidad que había estado evitando volvió a presentarse. Nada de eso era abrumador. Nada requería más que una simple decisión. Aún así, sintió la misma inclinación a postergar, a esperar, a dejarlo intacto un poco más. Y otra vez, la historia surgió. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mateo capítulo 25, versículo 18. Lo escondió, no lo robó, no lo desperdició, solo lo enterró. El hombre se detuvo. Por primera vez la historia no se sentía distante, se sentía familiar. No porque había recibido monedas para administrar, sino porque sabía lo que es tener algo en las manos y decidir no actuar. Y poco a poco algo comenzó a aclararse. No hacer nada no era neutral, era una respuesta al Señor. Pasaron los días, la historia permanecía. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo capítulo 25, versículo 19. Mucho tiempo. Suficiente para que se formen patrones, suficiente para que las decisiones se conviertan en hábitos, suficiente para que lo oculto permanezca oculto o sea revelado. Cuando el Señor regresó, el hombre que casi podía escuchar las palabras como si hubiera estado allí. Bien, siervo bueno y fiel. Mateo capítulo 25, versículo 21. No porque recibieron la misma cantidad, sino porque fueron fieles con lo que se les había confiado. Confiaron lo suficiente en su Señor como para actuar. Entonces el último siervo dio un paso al frente. El hombre en la multitud pensaba que entendía esta parte, o al menos eso creía. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Mateo capítulo 25, versículo 24. El siervo habla con cuidado, con respeto, devuelve lo que se le dio, sin pérdida, sin daño, sin riesgo. A primera vista parece responsable, seguro, pero Jesús no lo deja así. Siervo malo y perezoso. Mateo capítulo 25, versículo 26. Las palabras se sienten distintas, no malentendido, no precavido, malo, porque lo que parecía prudencia en realidad era rechazo.
No dejó de actuar por falta de oportunidad, sino porque no confió lo suficiente en su Señor como para actuar. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 25. Tuvo miedo y por eso no hizo nada. De pie en su propia vida, el hombre siente que algo encaja. Los momentos que pospuso, las oportunidades que dejó pasar, las responsabilidades que enterró bajo decisiones más cómodas no eran pequeñas, no eran neutrales. Estaban revelando cómo veía realmente a su Señor. El problema del siervo nunca fue su capacidad, no fue la oportunidad, ni siquiera el resultado. Fue que no confiaba en su Señor, y esa falta de confianza se mostró en lo que no hizo. Aquí es donde la historia nos alcanza. Porque muchas veces separamos la fe de la acción. Hablamos de lo que creemos como algo interno, algo que llevamos en silencio dentro de nosotros. Pero en el mundo que Jesús describe, la fe es vivida. Es lealtad expresada a través de lo que hacemos con lo que se nos ha confiado. No puede separarse de la acción, porque la acción es donde se ve. Tal vez no se nos han dado talentos de plata, pero se nos ha confiado tiempo, relaciones, oportunidades para servir, hablar, actuar, movernos. Y la pregunta no es si tenemos algo. La pregunta es qué estamos haciendo con lo que ya ha sido puesto en nuestras manos. Y Jesús no deja el resultado en duda. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 30. Esto no se trata de productividad, se trata de lealtad. Se trata de si confiamos lo suficiente en el Señor como para vivir como si lo que Él nos ha dado realmente importara. Mientras reflexionas en esta enseñanza hoy, considera qué ha sido puesto en tus manos que has dejado a un lado. ¿Dónde nos hemos dicho que aún hay tiempo, que puede esperar, que no es urgente? ¿Y qué podrían estar revelando esos momentos sobre cómo realmente vemos al Señor? ¿Y dónde decimos que confiamos en Él? Pero dudamos cuando llega el momento de actuar. ¿Y dónde podría Jesús estar invitándonos a dar un paso al frente, no por presión, sino por confianza, permitiendo que nuestra lealtad a Él tome forma visible en la manera en que vivimos? Si deseas, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este proceso.